Buenas noches, estamos hoy en un capítulo especial de Deambulando para hacer la presentación de la serie El arte abraza los territorios. En este capítulo nos acompaña el artista Camilo Cuartas, con el cual estaremos hablando sobre las artes teatrales, sobre las artes performáticas y su relación con el territorio. Adicionalmente, este es el punto de lanzamiento de nuestra miniserie, una miniserie que va a ir por la web con cortometrajes, con 5 perfiles de artistas que nos van a hablar desde su especialidad acerca de la relación que tienen con su territorio, con su proximidad, con su espacio. Buenas noches, Camilo. Buenas noches. Camilo, cuéntame un poquito quién eres tú, cómo llegas al arte performático. Bueno, no, yo estudié teatro en la de Antioquia y empecé como a hacer experimentaciones desde la universidad. Luego acá en Deambulantes hubo una época en que estuvimos explorando mucho como ese lenguaje y diversos temas. También en un grupo de investigación que se llama Hipertrópico en la Universidad de Antioquia, que investiga arte y tecnología, y aprovechábamos pues como el performance para hacer las experimentaciones. Y nada, y como que empecé a encontrarle el gusto pues como a la performance, y luego ya me fui a hacer ya como una maestría a la Argentina en artes performáticas. Y desde ahí pues como que empecé con mi práctica en torno al territorio, en torno a pues como temas muy coyunturales a partir de eso, de los territorios. Bueno, en tu recorrido como artista, como creador, no solamente en lo performático, sino también en la escena, en la tabla, cuéntame cuál ha sido tu concepción acerca del espacio y cómo lo has asumido para sí. Bueno, pues el espacio en lo teatral, digamos que es como donde se gesta lo que acontece, ¿no? Es como que todo está enmarcado en eso, en ese espacio, digamos, todo tiene sentido dependiendo del espacio, ¿cierto? Y eso le da como una continuidad, en el caso del teatro dramático, pues como al desarrollo dramático de la pieza. Digamos, por fuera del espacio, pues ya cosas más experimentales, pero digamos, si es lo más tradicional, pues digamos que el espacio es lo que enmarca, digamos, la acción. Y en cosas más performáticas, digamos que tiene muchas variaciones, pero también cumple esa función como de enmarcar, de darle contexto, de darle como potencia a lo que se realiza. Perfecto. A mí siempre me ha rondado una idea en la cabeza, en las miradas que he tenido, en las observaciones que he hecho, obviamente como comunicador, ¿cierto? No como artista, sino como comunicador de lo que ocurre en los espacios creativos. El espacio es, digámoslo, las formas alrededor, el espacio son las personas, el espacio también puede ser cultural, el espacio también puede ser tradición, el espacio puede ser cuerpo. ¿Cómo se conjugan todas esas cosas en la cabeza de un artista? Pues digamos que uno tiene varias dimensiones del espacio, uno pues unas dimensiones que son muy técnicas, ¿cierto? Que tienen que ver como con cuál es el espacio, uno estudia cuál es el espacio dramático, ¿cierto? Entonces eso tiene que ver es como con, en el teatro tradicional, con cuál es el espacio ficcional en el que se desarrolla la acción, ¿cierto? Eh, pero obviamente esos espacios tienen unas connotaciones simbólicas, culturales, ¿cierto? Que tienen que ver con eso que te estaba hablando ahorita, de que eso potencia la acción, independientemente si es una acción dramática o si es una acción performática. Pero ese contenedor, digamos que más allá de si es muy técnico, dramáticamente o performáticamente, cumple esa función. Entonces,
Ya cuando uno empieza a estudiar las dimensiones simbólicas, culturales, cómo eso se construye, pues ahí es cuando uno empieza a jugar como artista con esos significantes, ¿no? Como con ese significante y los posibles significados que aparecen y cómo se construyen simbólicamente. Y uno juega con eso. Entonces, si en determinada obra uno entiende el cuerpo como un, pues como un espacio, digamos en este caso, pues eso tendrá unas repercusiones en el tipo de acción, en cómo se desarrolla, en el tipo de recursos escénicos en caso de que sea una obra tradicional o de sala, así no sea tradicional. Como como que esa doble función entre lo simbólico y lo práctico, lo fáctico del espacio y la materialidad del espacio, siempre están en una correlación, como en una negociación. Digamos lo que hay cierta discusión, cierto conflicto entre las artes escénicas tradicionales y estas artes performáticas que son más postdramáticas. No digamos lo que se enmarcan ahí, pero que surgen como de ahí. ¿Cuál es esa gran diferencia entre uno y otro? ¿Cuál es, cómo los sujetos intervienen en uno, intervienen en el otro? Y digámoslo, ¿cuál es la responsabilidad del creador en uno y en el otro? Pues yo siempre he pensado que todo está diseñado como para que compartan un montón de cosas. Yo creo que las discusiones que se dan en torno al tema, que a veces sí son muy álgidas, es más como en la concepción de cada cosa y en querer limitar. Y yo creo que lo bonito para mí de la performance es que es como que abarca, como que es fértil precisamente porque no excluye ninguna posibilidad, sino que más bien atrae. A mí me gusta mucho usar una definición muy light si se quiere, pero que me parece que como que transmite el espíritu de la performance y es el de la esponja mutante, que es como una esponja mutante, ¿cierto? Como que es un territorio que absorbe cualquier cosa y a partir de ahí modifica sus formas de hacer y sus formas de expresar infinidad de contenidos. Y pues yo creo que una de las diferencias o lo que más, digamos que hay como dos visiones como que se enfrentan. Una es la de en la performance, una es la visión que se ha desarrollado desde las artes plásticas y otra desde las escénicas, desde la danza incluida, y es por la representación. Normalmente si un artista plástico, pues no voy a decir que todos, pero lo normal es que algún artista plástico lo primero que dice es que en la performance no hay representación y en el teatro sí hay, como si esa fuera la gran diferencia. Y yo creo que no es tan así, ¿cierto? Yo creo que hay una concepción de la representación mimética en las artes escénicas que es importante, entendiendo esa representación mimética como un dispositivo que quiere representar la realidad, ¿cierto? Como que representa o genera una virtualidad de otra cosa que fue o que podría ser y que le da como una apariencia de verosimilitud, de que es creíble, ¿cierto? De que están marcando una realidad, ¿cierto? La imita esa realidad. En cambio, en el arte performático no se da una representación mimética, aunque sí se activen dispositivos de representación, una representación que es más simbólica, ¿cierto? Que trae unos imaginarios, pero que no está queriendo representar otra realidad, sino más bien se remite a la realidad que se muestra y sobre esa realidad construye, digamos, todas las posibilidades de significación. En esa medida, lo que me acabas de decir, se me ocurrió una pregunta. ¿Tiene que ver más lo performático con lo efímero y el teatro con lo, digamos, lo permanente? Es lo performático efímero en el tiempo, en el manejo del tiempo, en la creación, en la representación y, digámoslo, como en la conclusión de la obra. Pues las artes escénicas, digamos que comparten la característica de lo efímero, ¿cierto? Cuando vos vas a una obra de teatro, de danza, al igual que en una performance, pues es precisamente que acontece y se acabó, ¿cierto? En esa medida, digamos que comparten lo efímero.
Pero si uno quisiera entrar en esa discusión de lo efímero, uno diría que la performance es mucho más efímera, si se quiere, porque hay muchos menos dispositivos que le permitan a uno decir que hay un objeto terminado del cual uno se pueda separar. Digamos que si lo comparamos con un cuadro, con una obra, digamos una obra musical, ¿cierto? Hay un momento en que la obra está terminada y el artista puede separarse de la obra y decir, ah, mira, quedó así, o no quedó así, ¿cierto? Hay como un distanciamiento. Creo que en el teatro también pasa, sobre todo por cómo se configura. Una obra de teatro es muy compleja y a veces el autor pues es el que escribió la obra o a veces es el que la dirigió, está como ahí, es una adaptación que traigo y la puedo hacer gracias a que hay unos actores o gracias a que hay unos bailarines. Y entonces es como que ahí sí hay una cierta sensación de, a pesar de que es efímera, como que está terminada. Y yo, digamos, la puedo grabar en su totalidad. Pero también la puedo que, reproducir. y también la puedo reproducir, más allá de que esa reproducción no responde a las mismas características. Pues hablo de reproducción en que yo puedo volver a las tablas y puedo volverla a representar de manera muy similar, ¿cierto? Sí. Sin embargo, yo creo que esa discusión, pues, digamos que no es fértil, porque si bien en la performance el sentido de lo efímero es mucho más palpable, digamos que es como una discusión ciega, todas son efímeras, Sí. y en el arte performático pues mucho más. Si Hablo- quisiéramos decir como de gradualidad, en el arte performático mucho más. Sí. Pero, De pronto quisiera ahondar en eso del efímero, es en la obra, en el momento justo, en el espacio justo, con la acción justa, que jamás se va a repetir. ahí hay algo que yo creo que sí se diferencia mucho y es en lo inmediato. Lo inmediato en los dos sentidos. En el asunto de la inmediatez, ¿cierto? De que no se necesita todo este aparataje del teatro que hace que producir una obra de teatro tome tiempo, tome muchos recursos. En cambio, la producción de una performance no requiere tanto. Entonces eso hace que sea más inmediata, pero también inmediata en el sentido filosófico, es que no pasa tanto no pasa tanto tiempo por la mente, ¿cierto? Como que ellos definen lo inmediato como aquello que emerge, ¿cierto? Emerge espontáneamente. Y en ese emerger espontáneamente la performance sí encuentra ahí mucho de lo que configura su lenguaje. Es más, una artista, no, ella es filósofa, no es artista, escribe un libro que se llama Estética de la Performatividad, es Erika Fischer-Lichte, y hay un momento en el que ella dice que la performance o lo performático se agota en su propia actualidad y se completa, digamos, si pensáramos en cómo se configura el sentido de esa obra, se completa en el acto mismo de ser percibida. En esa medida no hay nunca un producto terminado completamente. Yo como artista tengo, digamos, la posibilidad de jugar con un, digamos, 70% de lo que quiero como obra, incluso menos en algunas obras. Y ese resto depende de la presencialidad, de la acción o del acontecimiento. A mí me gusta, aunque ha sido definida como acción, el arte de acción, a mí me gusta entenderlo más desde el acontecimiento. Entonces es un asunto que se completa en que acontece algo que yo detono desde esa acción, pero se completa porque hay otro que está ahí. Más allá de que participe muy activamente o menos activamente, pero en esa copresencialidad es que emerge la totalidad del sentido de esa pieza. Por eso esta señora Erika Fischer-Lichte dice, hace falta un recurso, por eso propone una estética de la performatividad que no se remita a que yo me puedo distanciar de la obra, porque no hay posibilidad de distanciamiento de la obra. Entonces la semiótica, la hermenéutica, todas estas estrategias que han servido para leer, para analizar, para, digamos, atravesar la técnica teatral, la dancística, todas las posibilidades, se quedan cortas, precisamente por ese asunto de que como se agota ahí, ya luego yo lo que veo es simplemente un registro, que en definitiva es otra cosa, no es lo mismo.
Es como que no alcanza a pasar tanto por la razón, sino que es más perceptiva y activa unos niveles de pensamiento que son más corporales, ¿cierto? Que no son tan racionales, más allá de que obviamente no hay que negar que la performance, digamos, se gesta en un ambiente del arte conceptual. Camilo, yo conozco algo de tu obra, ¿cierto? Pues no todo, pero sí he visto algunas de, de tus creaciones performáticas y siempre he visto que suceden en la ciudad y sobre todo en lo más álgido de la ciudad, en el centro de la ciudad, en el centro de Medellín, donde, digámoslo, confluyen todas las fuerzas sociales, económicas, culturales, donde el impacto, digámoslo, que de todos los sectores es mayor. ¿Por qué la ciudad? ¿Por qué el centro? ¿Por qué la confluencia por qué en la mitad de la confluencia de todas las tensiones sociales que se pueden dar en un espacio urbano como Medellín? Pues a mí me encanta la calle porque siento que ahí hay un espacio, ese es un espacio precisamente inmediato. Inmediato quiere decir en esas otras dos cosas que las cosas pasan. Y no estoy en un teatro, en un museo, en un lugar donde yo estoy premeditado a que voy a ver algo que tengo que leer y que tengo que hacer un juicio de valor, más allá de que me pues, importe mi juicio o no, pero voy premeditado, ¿cierto? En cambio, en la ciudad tenés como la receptividad de ese que no está preparado, ¿cierto? Incluso quienes estuviesen preparados no lo están. Entonces eso hace que sea más fresco, como que la reflexión acerca de eso que uno detona a partir de la acción, de la perfo, de la obra, hace que al otro le pasen cosas por la cabeza, genera preguntas, genera una fricción que se pregunte cosas, que le den ganas de participar o no, pero como que hace que irrumpa y ese carácter como disruptor a mí me parece interesante para la obra, creo que le da mucha vida. Cuando he tratado de encerrar las acciones que he hecho, siento que pierden mucho, porque no están nutridas por el azar de la calle, por el imaginario desprevenido del que vende, del que simplemente va por un bus o del que trabaja ahí. Y esas visiones alimentan mucho, porque precisamente cuando te hablaba de que se completa el sentido de la obra, entonces uno va con unas apuestas, con unas intencionalidades y el otro la nutre. No simplemente está ahí como leyendo, como viendo a ver el artista que me quiere decir e iluminar, sino que el otro está ahí como un agente que sí o sí participa o afecta la emergencia del sentido de esa obra. Para un artista performático, y no saliéndome mucho del tema y siguiendo con el otro, ¿qué representa el otro, ese que está en la calle? ¿Qué quieres entregarle al otro y qué quieres que el otro te devuelva? Yo creo que todas las artes tienen también en común que hay unas intencionalidades, hay una necesidad expresiva que se impone, ¿cierto? Entonces en esa medida a mí me gusta entender al otro como un interlocutor activo, ¿cierto? Con quien yo voy a partir de esto a entablar una conversación entendida en el sentido más amplio, ¿cierto? Que puede darse a partir de un gesto, de una mirada, de una participación efectiva sobre el dispositivo que estoy activando performáticamente. Y en esa medida siento que el otro es como la posibilidad de construir precisamente esa obra, como un copartícipe, como un compañero casi que de la acción, ¿cierto? Desde su comentario desprevenido hasta su acción, hasta su mirada displicente o hasta su sonrisa cómplice, ¿cierto? Porque de todo hay. Entonces creo que esa complicidad es lo que a mí me interesa. Hablemos del cuerpo como territorio para el artista, para el creador y para, obviamente, el artista interpretador en lo performático. ¿Cómo, digámoslo, concebir el cuerpo como un territorio? Bueno, pues ahí yo creo que hay 1550 respuestas posibles, la que yo he indagado y que
desde la cual me gusta pues, proponer y acercarme a la creación es que como el cuerpo es una construcción cultural, ¿cierto? Que responde a procesos de pensamiento pues, que llevan lo que lleva la humanidad, me interesa pensar ese cuerpo como un cuerpo mestizo. ¿Y a qué me refiero con cuerpo mestizo? Más allá de lo racial, que por supuesto me interesa como, pues, como realidad, ¿cierto? Pero mestizo ¿en qué sentido? En que el sistema de pensamiento occidental decidió en algún momento que el ser debía ser escindido en cuerpo y mente, ¿cierto? Y que uno de esos dos, la mente, es más importante que el cuerpo. En esa medida entonces el cuerpo ha sido valorado como una especie de cajita que guarda algo muy importante y sobre la que se construyen unos aparatos de pensamiento muy, muy grandes, muy importantes, pero que el cuerpo siempre ha estado ahí como rezagado, ¿cierto? Como lo que contamina, como... En cambio, los amerindios, esas concepciones del cuerpo amerindias, son todo lo contrario. O ni siquiera todo lo contrario, sino que no alcanzan, su sistema de pensamiento no hace una diferencia, no hace esa decisión entre el cuerpo y la mente. Ellos no saben qué es el cuerpo, porque para ellos el ser, digamos, es... Íntegro. Sí, como que es la conjunción de esas dos cosas y no hay posibilidades para ese pensamiento amerindio, tradicional, como lo quieran llamar, tribal, una diferencia. Entonces yo solo me puedo acercar a una deidad por medio de la materialidad de mi cuerpo, ¿cierto? Entonces en esa medida hay una relación de continuidad entre la materialidad de mi cuerpo, de mi ser, la materialidad del mundo y la materialidad del otro. No hay diferencias, no hay unas burbujas, no hay esto de no invadas mi espacio personal, ¿cierto? No hay esa diferencia, hay unas líneas de continuidad que se dan entre, digamos, en este caso, si se quieren, esos tres agentes, que es mi cuerpo, el mundo y el otro, ¿cierto? Esas tres materialidades encuentran líneas de continuidad. Entonces a mí me interesa, y desde ahí lo propongo en las acciones, es cómo esta materialidad afecta a otras materialidades, ¿cierto? Que finalmente tienen una repercusión en otras, que son los que están ahí participando, viendo, expectando, hay de todo, ¿cierto? Hay quien expecta desde fuera, hay otros que están más metidos, pero a mí me gusta pensarlo en esa, que hay una retroalimentación entre esas dos naturalezas que tenemos por ser mestizos, que es toda esa herencia occidental, racional, ¿sí o qué? Y esa otra merindia de la que también tenemos mucho, y que están en ese diálogo continuo entre una cosa muy racional y otra cosa más corporal, más material, y desde ahí se configura la obra, pues lo que a mí me gusta llamar obra, en una oscilación entre un concepto que se aterriza en la materia, que se activa desde el cuerpo y que el otro percibe desde su cuerpo también. Entonces es más como un cuerpo, es un cuerpo territorio porque encuentra líneas de continuidad entre la materialidad y eso detona sí o sí un pensamiento, que no necesariamente es racional, que puede ser corporal o no, puede ser las dos cosas, no importa, pero activa unas perceptividades que sí o sí te generan preguntas. Perfecto. Ya para concluir, Camilo, obviamente tu obra siempre va a ser un abrazo hacia el espacio y hacia la ciudad, hacia el territorio, hacia el otro, hacia el cuerpo del otro, hacia tu cuerpo mismo. ¿Qué quieres dejar en ese abrazo? Como artista, como ser humano, ¿qué quieres dejarle a eso que está fuera de ti? Pues yo no lo llamaría abrazo, porque si bien hay más obras que uno puede percibir como mucho el abrazo, a mí a veces me gusta pensar que es más como un rasguño. Y es un rasguño. Un abrazo con un abrazo con rasguño, sí. Porque de todas maneras no me interesa como que sea un asunto meramente como armónico, sino que sí genere como una deslocalización. Y a mí lo que me gusta de poner el cuerpo en el espacio público es como transmitir que hay otras formas de habitar. Y que esas formas de habitar no necesariamente están puestas en la funcionalidad del espacio y ya. En que hay un pensamiento sensible, que hay un pensamiento que se activa desde el cuerpo y que nos permiten entender la ciudad desde otro lugar, no simplemente como el lugar al que voy a trabajar, o el lugar al que voy a emborracharme, o el lugar al que voy a
a enamorarme, sino que hay otras formas de habitar ese lugar con preguntas que a veces pueden ser políticas, que pueden ser culturales, que si es que se puede diferenciar todo eso, ¿cierto? Pero sí me gusta sentir ese espacio y hacer que el otro sienta que ese espacio tiene otras posibilidades de ser habitado, otras posibilidades de ser entendido. Bueno, yo quiero darte las gracias, ante todo, por habernos aceptado esta invitación. Él es Camilo Cuartas, artista, maestro en teatro y en artes performáticas. Y los quiero invitar a ustedes para que desde la próxima semana, a través de nuestras redes sociales, nos acompañen también en la emisión de la miniserie El arte abraza los territorios. Son 5 capítulos con 5 artistas diferentes, quienes desde su perspectiva diversa nos van a hablar de cómo ellos asumen el territorio para crear, para interpretar, para reconstruirse, para reimaginarse. Muchas gracias y que tengan una feliz noche. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.